Bien, vamos a seguir con la tercera ponencia del día, en este caso a cargo de Carlos Nardiz Ortiz, que como veis es un gran conocedor, ¿no?, del escenario y del ámbito de actuación del proyecto, ¿no? Carlos es un doctor ingeniero de caminos por la Universidad Politécnica de Madrid y profesor titular de la Universidad de Coruña, donde se especializa en ordenación del territorio. Es también miembro del Consejo de Cultura de Galicia y ha trabajado extensamente en temas de urbanismo, paisaje y patrimonio cultural. Destaca por sus estudios sobre la transformación viaria en Galicia y por su labor de divulgación técnica en libros como cartografía histórica de los caminos de Santiago y entre la arquitectura y la ingeniería 6+6. Ha participado en proyectos relevantes como la planificación de la fachada marítima de A Coruña, lógicamente de lo que viene a hablar, ¿no?, y la protección del patrimonio industrial en As Pontes. Muchas gracias, Carlos, por acompañarme y a todos. Venga. Bueno, gracias a la Fundación Juana de Vega por invitarme. El caso de estudio va a ser fundamentalmente La Coruña y quería un poco dividir mi intervención en tres fases. En una haré referencia a los antecedentes. En la segunda me centraré en estas líneas estratégicas en donde, por un encargo del ayuntamiento, luego formé un equipo en donde había arquitectos, ingenieros de caminos, está Gael Sánchez también que participó, había jurídicos, había economistas y yo creo que hicimos un buen trabajo. Y luego finalmente haré una referencia al momento en el que estamos en estos momentos, ¿no?, con lo que se llama el proyecto Coruña Marítima, ¿no? Los antecedentes son los convenios que se firmó en el año 2004 para financiar el puerto exterior, que eran fundamentalmente convenios urbanísticos, que luego se reflejaron en el Plan General del 2013, incluso aumentando las edificabilidades correspondientes, ¿no? Este es el escenario en el que estamos hasta que la Corporación Municipal del 2015 criticó. Ya había una crítica en este sentido, pero criticó ya públicamente las edificabilidades que salían de los convenios y del Plan General, ¿no? Eso produjo un debate en nuestra ciudad que dio lugar a un documento que se llama Documento Tecendo Litoral hacia el año 2018, igualmente a un concurso de ideas que no resolvía la problemática, porque el problema de la transformación de los espacios portuarios no es un problema de forma, hay un problema muy gordo de gestión y de pago de la deuda correspondiente, y que quedó un poco no en nada, pero que fue un debate que se originó en nuestra ciudad, ¿no? Cuando nos encargaron las líneas estratégicas, la Universidad de La Coruña, manejamos de alguna manera todos los antecedentes anteriores, incluso los tuvimos en cuenta, pero pensamos que era un documento distinto, ¿no? Y estudiamos también numerosas ciudades, tanto españolas como europeas. Pensamos que la experiencia de las ciudades siempre ha sido en general conflictiva entre las autoridades portuarias y los ayuntamientos, pero al final se han ido resolviendo de alguna manera, ¿no? Nosotros estudiamos también, como ejemplo, las distintas ciudades europeas y españolas para ver de qué manera nos podían relacionar con las propuestas de las líneas estratégicas que nosotros hiciésemos. Firmamos dos convenios, uno en el septiembre del 2020 y otro en el octubre del 2021, uno para lo que llamamos Zona 1 y Zona 2. La Zona 1 y Zona 2 estaban reflejadas en los convenios del 2004, pero añadimos, ya en la primera propuesta que hicimos al Ayuntamiento, lo que llamamos Zona de Transición. Es decir, pensamos que si solamente nos limitamos a la Zona 1 y a la Zona 2, pues estamos tocando de una manera parcial todo el tema del puerto. Y desde entonces nos dimos cuenta que el proyecto de transformación de los espacios portuarios no solamente era de los espacios portuarios, sino que era un proyecto de ciudad. Era un proyecto que rebasaba los espacios portuarios, en donde tenían que intervenir las distintas administraciones, puesto que, luego lo diré, es un espacio compartido, y que las decisiones que tomase el Ayuntamiento, conjuntamente con la Autoridad Portuaria, con Puertos del Estado, con la Asunto de Galicia, pues se tenían que tener en cuenta, ¿no?
Empezamos por lo que llamamos no sé dónde tengo que señalar, unos principios básicos. Esos principios básicos arriba, ¿no? Los tienen ahí de una manera muy resumida, ¿no? Pensamos que tenía que ser un documento flexible, un documento cambiante con los distintos escenarios que se produjesen. Pensamos que los usos y las necesidades que se localizasen tenían que servir también en parte para la propia financiación del puerto exterior. Creímos que era por tanto, reconocimiento de la deuda. La deuda en ese momento, bueno, la deuda inicial era de 200 millones con el Banco Exterior de Inversiones y de 130 millones con con Puertos del Estado, con el Banco Exterior de Inversiones. Ahora le pregunto a Enrique Macilleira, creo que se hayan pagado unos 60 millones. No se ha pagado nada de la deuda con Puertos del Estado, excepto intereses correspondientes. Y yo creo que esta es la espada de Damocles que tiene en este momento el puerto, porque los intereses correspondientes desde el convenio que se firmó en el 2011 van aumentando progresivamente y rebasan con mucho dentro de poco lo que es la capacidad financiera del puerto. Por lo tanto, el puerto tiene un auténtico problema económico en estos momentos a medida que van aumentando no solamente los intereses, sino la amortización correspondiente de la deuda. Y esto condiciona cualquier propuesta que se haga, porque la venta correspondiente de los terrenos tiene que salir también el dinero para pagar esa deuda. Por tanto, no estamos solamente en un planteamiento, como ocurre en otros puertos, en donde hay que financiar la urbanización, sino que estamos en un planteamiento en donde hay que financiar una deuda que en ese momento es del orden de 250 millones de euros, por tanto, una deuda importante y que condiciona de alguna manera las actividades, ¿no? Luego había temas como la sostenibilidad ambiental de todas las intervenciones que se desarrollamos después, sostenibilidad social. Y nosotros pensamos que había usos que debían de quedarse en el puerto, aparte de los cruceros y los deportes náuticos. Pensamos que la pesca, al menos parcialmente, se debía quedar en el puerto. Y la propuesta que hicimos fue en este sentido, con el mantenimiento correspondiente de la pesca, por la proximidad a la ciudad y porque hay incluso edificios que tienen un valor también patrimonial, ¿no? Y luego de que se trata de reconocimientos de espacios compartidos. Es decir, no es la autoridad portuaria la única que domina estos espacios, sino que también depende de la ciudad, de la Xunta de Galicia. Por lo tanto, este planteamiento de espacios compartidos implicaba un planteamiento de las actuaciones a través de protocolos, que son declaraciones de intenciones, y a través de convenios administrativos. Por tanto, no se trata de hacer un plano, sino que se trata de desarrollar posteriormente este documento, que ahora luego hay referencias a cada concurso, a través de los convenios correspondientes en donde intervengan todas las administraciones. Por otra parte, establecíamos unos objetivos que eran, por supuesto, las relaciones con el mar, contribuir, por tanto, a la propia competitividad del puerto, y luego veíamos que era una oportunidad en resolver problemas de movilidad y equipamientos en la propia ciudad. Es decir, como planteamos inicialmente este documento, es como una oportunidad para la ciudad. Por eso decía lo del proyecto para la ciudad. Y esta oportunidad, que no sé si ha llegado a todos los ciudadanos, yo creo que es un debate, ahora me preguntaban los periodistas, ¿no? Pero yo creo que nos tenemos que creer esta operación. Es decir, es fundamental que toda la ciudad apueste por esta operación. No solamente la autoridad portuaria o el ayuntamiento, sino que consideren que el futuro de la ciudad depende mucho de la transformación de los espacios portuarios, ¿no? Y luego buscar cauces de concentración que ya lo comentaba, ¿no? Modificamos planteamientos que había inicialmente.
Para nosotros, lo que llamamos zona 1 no solamente debía de incluir Batería y Calvo Sotelo, sino que debía incluir también transatlánticos y debía incluir la avenida Oporto. Por tanto, para nosotros este era un espacio, desde el punto de vista de la gestión portuaria, en donde todo estaba relacionado. De hecho, yo la primera vez que visité la primera exposición que se hizo, me quedé impresionado de la nueva dársena. Una nueva dársena con una escala que rebasa como mucho con la dársena anterior, tres muelles atlánticos y Batería y Calvo Sotelo, ¿no? Por tanto, este planteamiento de que este es un espacio central, pero único para la ciudad, y que rebasa también lo que son los espacios portuarios de Batería y Calvo Sotelo, lo tuvimos claro desde el principio. También teníamos claro que las intensidades que recogían los documentos, los convenios del 2004 eran excesivas. De hecho, creo que hacia el año 2008 el propio Jean Busquet, que era el autor del plan general, había hecho un primer plan especial, que no se había aprobado, y entonces parecía una escala, fundamentalmente a partir de usos terciarios, en derivada, en donde se transformaban radicalmente todos esos espacios, ¿no? Por lo tanto, teníamos claro que no podíamos ir en la misma línea, ¿no? Y al mismo tiempo que teníamos que reducir las edificabilidades que en ese momento estaban planteadas, ¿no? Por tanto, en la propuesta que hacíamos, en este momento ya lo está realizando, el nuevo presidente de la autoridad portuaria ya plantea unas transversalidades que anteriormente no existían con el anterior presidente de la autoridad portuaria, en donde deja utilizar espacios, por tanto buscar la transversalidad entre la ciudad y los espacios portuarios. Transatlántico no siempre es posible, Batería casi es posible, Calvo Sotelo es posible, se celebran incluso conciertos, ¿no? Por tanto, esta búsqueda de la transversalidad para que los ciudadanos se hiciesen de forma progresiva con estos espacios nos parecía un tema importante, ¿no? Y ahí es donde empezamos a pensar que en las oportunidades que permitían todos estos espacios. El documento se desarrollaba en tres escenarios, fundamentalmente a corto plazo, que era la imagen anterior, del 2022-2023, con esa búsqueda de transversalidad, a medio plazo, que era el 2035, y a largo plazo, que era el 2050. El escenario que planteamos para todas estas transformaciones, el 2050. Y en el 2050, por tanto, en un escenario a largo plazo, en esta zona 1 hay desarrollando líneas estratégicas para cada muelle, una síntesis de las propuestas que hacíamos para cada muelle, pues ahí había algunos temas que eran importantes y yo creo que la propia autoridad portuaria tiene asumido. Por una parte, el soterramiento de la avenida de Oporto, es decir, no es posible crear esa transversalidad si no se soterra la correspondiente avenida. Por otra parte, la prolongación de los jardines hacia los muelles, pero esto tiene una dificultad, que son las barreras físicas de los propios edificios. Por tanto, nosotros planteamos alguna demolición de algunos edificios que en este momento sirven de barrera. Por tanto, si se quiere ser generoso en esta actuación, se debe ser generoso también en las intervenciones, más allá de los espacios que hay ahora de transversalidad a través de la verja con la que se accede a las exposiciones que se están celebrando. Por otra parte, disminuyó la edificabilidad, localizamos un pequeño edificio administrativo de unos 3.000 metros cuadrados en el muelle de Batería. Aprovechamos que también los Hilos del Cantábrico es un edificio protegido, por tanto, para hacer un equipamiento cultural, y luego planteamos un tema funcional que el puerto de Coruña, yo creo que no tiene, esto lo he conversado con el presidente de la autoridad portuaria, no tiene una buena estación marítima. Y planteamos una nueva estación marítima del muelle de Calvo Sotelo, ¿no?
Esto creo que ya lo hacía en su momento Busquets, ¿no? Por lo tanto, hay una oportunidad de una nueva estación marítima en el muelle Calvo Sotelo y actuando el muelle de transatlánticos de forma complementaria para los barcos mayores, para las mayores profundidades en el muelle transatlántico. Por lo tanto, esa complementariedad entre los dos muelles nos parecía interesante y al mismo tiempo ese edificio podía cumplir otras funciones, ¿no? La, la, la reflexión que hacíamos respecto a la zona 1 y zona 2 era un proyecto de ciudad en donde tenían que intervenir las distintas administraciones, que era un proyecto que rebasaba con mucho lo que era la escala del puerto, que no lo podía gestionar solamente el propio puerto, y que era fundamental que interviniesen las propias administraciones, no solamente por la deuda, sino también por los costes correspondientes de urbanización, ¿no? Y es con este planteamiento ilusionante en este sentido con el que estuvimos trabajando, ¿no? La zona 2 incluía el muelle de la terminal de mercancías, que en esos momentos tenía unos usos que hoy ya no tiene, al desaparecer, por ejemplo, el tráfico de carbón, el puerto petrolero y el muelle de Santiago. Por tanto, dentro de los convenios de 2004, esta era una zona específica. Incluso era un suelo consolidado en donde aquí, aparentemente, de acuerdo con el que luego mantiene el plan general, se podía hacer una actuación única. Nosotros pensamos que la solución a estos suelos no era una intervención única, sino que cada uno de los suelos tenía una voluntad distinta de desarrollarse. Y planteamos 3 zonas distintas. Por una parte, la zona de estación de mercancías, con ejemplos en este sentido europeos, tenía una voluntad de transformación y de dar continuidad a los parques de Casablanca y San Diego, ¿no? Nos parecía un razonamiento interesante y con algo de equipamiento, y por tanto no debían de localizarse aquí edificaciones más allá de los equipamientos correspondientes. Por otra parte, vimos una oportunidad en la propia estación de mercancías para construir un espacio multiusos y al mismo tiempo apostar por algo que no tiene nuestra ciudad frente a estas ciudades medias en España, que es por una estación de cercanías. Nosotros pensamos que hay una oportunidad, hoy está recogida incluso en las propias bases del Master Plan, de la posibilidad de una estación de mercancías, ¿no? Podría profundizar en este sentido. Luego había otro espacio que era el muelle de petrolero, que necesitaría la descontaminación correspondiente, pero pensamos que podía haber una continuidad con los castros y que si teníamos que localizar suelo residencial, este podía ser el espacio en continuidad con la zona de los castros, aparte de resolver correspondiente los equipamientos. Y luego, en el muelle de San Diego, donde en este momento hay naves que terminan las concesiones, pensamos que podía servir a un proceso de regeneración urbana. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que podíamos construir nuevos edificios con una calidad energética y ambiental distinta de la que existe en estos momentos y al mismo tiempo liberar aproximadamente el 50%, ¿no? Antes hablaba con Enrique Marquiñeiras y decía que me había parecido que en el Master Plan no seguían con las actividades pesqueras, y nosotros veíamos esta oportunidad en el puerto pesquero, pero también con algunos edificios ligados, más otras actividades que se podían localizar aquí. Bueno, la imagen final de todos estos muelles que luego producíamos en parámetros urbanísticos, en donde aproximadamente en el muelle petrolero, frente a un metro cuadrado por metro cuadrado, pues estamos en 0,30 metros cuadrados por metro cuadrado. En la estación de mercancías estamos del orden de 0,45 metros cuadrados por metro cuadrado, y en San Diego estamos del orden de 1 metro cuadrado por metro cuadrado, pero liberando aproximadamente el 50%. Por tanto, manejamos también parámetros urbanísticos que era importante para que trasladar tanto la administración como para nosotros saber lo que queríamos decir con estas líneas estratégicas. Y luego había otro razonamiento que nos parece importante tener para el futuro del puerto, es que el puerto exterior no
puede tener lo que se llama mercancías en general, contenedores. Por lo tanto, este es un planteamiento con el que partíamos, aunque no tuvimos en su momento diálogo correspondiente con la autoridad portuaria, pero sabíamos que el puerto exterior no podía tener contenedores, que en este momento es el 50% del tráfico mundial. Por tanto, si queríamos tener contenedores, la única posibilidad era localizarlo en el muelle del Centenario y mantener la correspondiente conexión por ferrocarril, ¿no? Aunque atravesase esa nueva área industrial. Y luego había también gestos como la recuperación del río Monelos o como la recuperación del Castillo de San Diego, que nos parecían importantes también. Es decir, recuperar lo que era la memoria de la ciudad también, este tipo de intervenciones, ¿no? En este escenario a medio plazo, a corto plazo no quería ponerlo, esto sería a medio plazo, este era el escenario con el que contábamos. Por lo tanto, habíamos construido de alguna manera el parque correspondiente de sociedad de mercancías, ya teníamos el uso correspondiente de la propia estación, ya había un principio de equipamiento, se estaba transformando San Diego, y el puerto petrolero quizá que era la última fase en la que localizamos viviendas, ¿no? Y finalmente llegamos a esta imagen, a partir de un sistema de formación geográfica, fuimos integrando las distintas acciones a corto a medio plazo que hacíamos cada muelle, y esta era como la imagen integradora de esta parte de la ciudad que tenía que relacionarse con la propia ciudad, ¿no? Todo esto con razonamientos desde el punto de vista funcional, urbanístico, económico. Es un documento que tiene más de 1000 páginas entre los dos documentos, un documento bastante estudiado, aunque lo hicimos con muy poco tiempo. Pero hay, detrás de todos estos razonamientos, hay toda una serie de reflexiones que nos parece que son importantes. Una reflexión que era importante era los temas económicos de gestión. De hecho, trabajaron con nosotros 2 economistas. Nos parecía que toda esta operación había que gestionarla y había que financiarla, y la única posibilidad que veíamos en ese momento era a través de lo que llamamos una sociedad instrumental, una sociedad de gestión que se hiciese cargo de alguna manera de la deuda, que tuviese su beneficio a través de la venta correspondiente de los terrenos, pero fuese capaz de gestionar toda esta operación. Y en el primer documento que hicimos de la zona 1 y 2 nos daba que necesitamos hasta el 2050 para hacer frente a los costos de urbanización y sobre todo para hacer frente a la deuda económica. Y luego entramos también en temas jurídicos respecto a si tenía que ser un consorcio, si tenía que ser una sociedad pública. Por lo tanto, es un documento que, si podéis acceder a ello, yo creo que os va a aportar un cierto conocimiento de los problemas que se plantean aquí, independientemente de que el Master Plan o el Plan Maestro, pero casi el documento que hicimos era equivalente a un Plan Maestro. Luego, en el segundo convenio que firmamos, era lo que llamamos zonas de transición, el espacio intermedio entre la zona 1 y la zona 2. En el espacio intermedio incorporamos, igual que hacíamos en la zona 1, la avenida de Oporto, incorporamos el viario de acceso a la ciudad, ¿no? Yo creo que la ciudad de La Coruña es todavía tremendamente dependiente, os comentaba algo en este sentido, de intervenciones que se hicieron en los años 70. De intervenciones en donde el viario entraba directamente en la ciudad, por tanto con calles que en este momento son carreteras, que penetran directamente en la ciudad, que no son avenidas urbanas y que no tienen esa capacidad de integración de los distintos usos. Por tanto, en esta zona de integración, que ahora he visto también en el Master Plan lo recogen, debemos integrar también el propio viario para plantear, hicimos así también en el documento, líneas de acción a corto, a medio y a largo plazo para transformar todo este viario en avenidas que sean ciudad y que no sean carreteras que penetren en el centro de la ciudad, ¿no? Y luego planteamos temas como el borde, que significa una actuación que se hizo en
en el puerto, como en la lonja. Nosotros pensamos que una actuación equivocada en su momento de haberla localizado ahí, puesto que significaba, aunque había otros edificios, que significaba casi plantear un borde de la avenida de Linares Rivas y la propia ciudad. Por lo tanto, veíamos una oportunidad también en la propia lonja, en el traslado de la lonja a otro lugar, posiblemente al muelle de Oza, que es lo que hacen los barcos. Por tanto, descarga aquí y creo que luego se van al muelle de Oza. Y veíamos esa oportunidad incluso para crear unos nuevos cantones en torno al frente correspondiente de esta ciudad. Y no un puerto que esté condicionando con el cierre correspondiente la propia avenida de las Rivas, en donde se produce todo tipo de tramos de trenzado y todo problema de circulaciones. Por lo tanto, pensamos que la ciudad no podía ser eso, que la ciudad tenía que cambiar en estos espacios centrales y tenía que cambiar a partir de la transformación de los espacios portuarios y no con un cierre que estuviese condicionando esa transformación, ¿no? Estos son esquemas que en su momento hicimos respecto al tema de la lonja, cómo disminuíamos la edificabilidad correspondiente, en donde colocábamos. Aquí tuve en cuenta un modelo que es un modelo de Trieste, que es un modelo de unos edificios administrativos, pero creando unas transparencias de alguna manera entre la ciudad y el mar. O el modelo de Málaga. En Málaga se han colocado ahí unos edificios que son muy interesantes, de servicios, al lado del Palmeral, que es como una relación entre la ciudad que no molestan y que forman parte de la propia ciudad, aunque sean terrenos portuarios. Esta era la imagen final con las intervenciones, no solamente en la zona 1, zona 2, sino también en la zona de transición y las intervenciones en el viario de borde. Bueno, es la imagen que hicimos de integración de todo el planteamiento de estas líneas estratégicas. Recuerdo una conversación con Martín que le había sorprendido que hiciésemos todos estos planos en tan poco tiempo, pero fue una decisión desde el principio. Teníamos que reflejar esas líneas estratégicas no solamente a través de lo que escribiésemos, sino a través de los propios planos, ¿no? Y hicimos también una valoración. De hecho, en el segundo convenio estaba también la viabilidad económica de toda la operación, aparte del estudio correspondiente de los entes de gestión que iban a desarrollar toda esta operación. Entonces había costes de adquisición de terrenos, costes de edificación, otras actuaciones, como el propio soterramiento del túnel o costes de urbanización, ¿no? De aproximadamente estos 700 millones, hoy actualizando este presupuesto, del orden de la séptima parte era la zona 1. Del orden de 2/7 partes era aproximadamente la zona de transición. Y el orden de 4/7 partes era la zona 2. Por lo tanto, es una operación que nos la tenemos que tomar en serio. Es una operación que no podemos ir poco a poco. Se puede desarrollar por fases. Es una operación con unos costes equivalentes a lo que fue en su momento la transformación de Bilbao, en donde Bilbao se produjo una desafectación de todos los terrenos, la venta correspondiente de los terrenos, y no podemos ir poco a poco, sino es una operación que debíamos de plantear de una manera unitaria. Este fue el planteamiento que en su momento hicimos. Y ya desde el principio, está en el documento, consideramos que era necesario un plan maestro. Ya no era, lo llamamos plan director de Puerto Ciudad, o plan maestro se llama en Europa, ya no era suficiente con el concurso de ideas que en su momento había celebrado el ayuntamiento, o el planteamiento inicial, que creo, me corregís, que tenía el propio puerto inicialmente, ¿no? Pero la necesidad de apostar por un plan maestro, que especificase qué suelos había que desafectar, que especificase cómo iba a ser esa futura entidad de gestión, ¿no? Que especificase qué cambios había que introducir en los planes especiales en el plan general. Por lo tanto, una apuesta, antes le preguntaba a Enrique también, y perdona que le he 3 veces, ¿no? De cuándo estaría esto. Parece ser que estamos en este momento en un escenario, aunque está recurrido este plan maestro,
del orden de año y medio aproximadamente para realizar este plan maestro. Pero este plan maestro que nosotros defendíamos que partiese de las líneas estratégicas, que no se perdiese el tiempo, que hubiera esa continuidad respecto a las líneas estratégicas, no fue posible. Luego ha habido intervenciones importantes, como ha sido la construcción del ferrocarril al puerto exterior, que era fundamental también para liberar todos los terrenos de la parte correspondiente de la zona 2. Se ha ido avanzando, pero a nosotros nos parece que el proceso ha ido un poco lento. Y que todos estos escenarios, porque en este momento yo creo que estamos en dos escenarios. Por una parte, la autoridad portuaria ha encargado un plan estratégico. Este plan estratégico sería el equivalente a un plan de usos para el puerto interior y el puerto exterior, pero que puede plantear contradicciones con el desarrollo correspondiente a la ordenación del puerto interior, ¿no? Y por otra parte, ha planteado un concurso de un plan maestro que está recurrido, pero espero que se solucione y que empecemos a ver este debate en donde luego hay un proceso de participación ciudadana. Por tanto, yo no sé si las cosas se están retrasando bastante, ¿no? Y nosotros apostamos por estas líneas estratégicas con un buen documento para apostar a partir de aquí, ¿no? ¿En qué escenario estamos en este momento? Bueno, estamos en el escenario de los dos concursos que ha sacado la autoridad portuaria, tanto el plan estratégico como el plan maestro dentro del proyecto que se llama Coruña Marítima. Al final se barajan otros nombres, pero al final se ha llegado a este planteamiento en donde se unen todas las administraciones, un convenio que se firma en mayo del 2024, para sacar adelante, como una especie de protocolo, para sacar adelante toda esta operación. Una operación, por tanto, que significa planificación, como acabo de decir, a través del plan maestro, una operación en donde se pueden producir contradicciones, una planificación que va a ser flexible y va a ir cambiando por el tiempo. Por tanto, estamos en la buena dirección. Lo que pasa es que algunos pensamos que están retrasando las cosas, ¿no? Y yo creo que en su momento la autoridad portuaria deberá solucionar las contradicciones que se tienen que plantear entre el plan estratégico y el plan maestro, puesto que en el plan maestro hay temas que yo creo que son dudosos. Uno es el traslado de toda la actividad pesquera a Oza, que me parece que no está tan claro, pero es verdad que la lonja hay que trasladarla, pero luego hay espacios centrales que podrían beneficiarse de la proximidad de la ciudad. Hay temas de movilidad también muy importantes en este plan maestro. Se han recogido, digamos, propuestas que hacíamos en las líneas estratégicas respecto a los temas de movilidad, respecto a la integración de los espacios de borde correspondiente. Yo creo que frente a lo que ocurría en 2015 ya hay una reflexión de que las edificabilidades que se recogían en el plan general, que se recogen en este momento en el plan general, la ciudad no las puede aceptar, o en los convenios del 2004, y por tanto es una reflexión en este momento en el que estamos, ¿no? Quizá como último, cosa que querría decir, ¿no? En Bilbao, la ciudad creyó en la transformación de los espacios portuarios. Era una oportunidad para la transformación de los espacios portuarios. Era una ciudad industrial que se tenía que transformar en una ciudad de servicios, por lo tanto, vio la oportunidad en la transformación de los espacios portuarios. Yo tengo dudas de que en la ciudad de La Coruña lo tengamos claro. Muchos ciudadanos piensan que es algo que está ocurriendo dentro de los espacios portuarios y que es la autoridad portuaria la que lo tiene que resolver. Y no es un proyecto de ciudad. Y he tratado de decir, como hicimos en el documento correspondiente, de que muchos problemas de movilidad para el transporte público, por lo tanto antes no lo he dicho, pero localizamos un intercambio modal al principio de Calvo Sotelo para resolver los temas del transporte también metropolitano, ¿no? Por lo tanto, en este proyecto de ciudad tiene que creer la ciudad.
yo no estoy viendo con buenos ojos debates que se están produciendo en estos momentos, en donde cuando alguien dice algo, los otros contestan en la dirección contraria. Entonces, ¿cómo hacemos de todo esto un proyecto único? Por tanto, hay temas de infraestructura verde, temas importantes también en el punto ambiental, de sostenibilidad ambiental, de transformación de los espacios, ¿no? Pero ¿cómo hacemos de todo esto un proyecto único, cambiante, en el que vaya creyendo la ciudad y los ciudadanos vean? Es que el escenario en 2050 no es tan largo. Yo puedo recordar cuando ganamos el concurso de lo que llamamos el parque ofimático, que era en 1991, sería el equivalente a lo actual, y por tanto estaríamos en este momento. Y todavía se está construyendo el parque ofimático. Por lo tanto, ese escenario del 2050, en donde se va a financiar la deuda, en donde se va a financiar la urbanización, en donde se crea esa entidad pública, ahí me sorprendió, y lo acabo de decir, que la zona 1 no lo siguiese gestionando de alguna manera la autoridad portuaria, ¿no? Batería y Calvo Sotelo. Cuando realmente se quiere hacer frente a estos gastos de urbanización, a nosotros nos parecía que era una operación única, que era una operación a largo plazo, ¿no? Y esta es la idea que os quería transmitir, ¿no? Que no es fácil, es un proyecto en el que hemos creído, lo hemos desarrollado, ha estado Gael, ha estado mucha gente, pero que creemos que hay elementos dentro de estas líneas estratégicas que se pueden recoger en el plan maestro, ¿no? Esta es un poco la idea. Nada, muchas gracias.